Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante de la neuroquímica, ¿eh? Vamos a hablar de una enzima crucial y qué pasa cuando interferimos con ella. Exacto. Tenemos aquí unos textos, unos extractos de farmacología que describen sustancias con efectos, potentísimos. A veces opuestos, ¿no? Desde curas hasta venenos terribles. Justamente. Nos vamos a centrar en la acetilcolinesterasa, la ACHE. Es la enzima que, controla al neurotransmisor acetilcolina. Y las fuentes que tenemos analizan los compuestos que la inhiben, los inhibidores de la colinesterasa, o anticolinesterásicos. Ok. La idea hoy es entender bien cómo funcionan, por qué importan tanto en medicina, pero también en toxicología. ¿Y qué nos dicen del equilibrio tan delicado de nuestro sistema nervioso? Perfecto. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Qué es exactamente esta enzima? ¿Y por qué es tan importante inhibirla? Bueno, mira, la acetilcolina, la ACH, es un mensajero químico vital, esencial. Ajá. Actúa en la conexión nervio-músculo, en el sistema nervioso autónomo, que controla los órganos. Y también en el cerebro. Entiendo. Para que la señal sea precisa, clara, la acción de la ACH tiene que terminar muy rápido. Y ahí es donde entra la ACHE. Es como el interruptor de apagado, ¿verdad? Para que la señal no se quede ahí pegada. Precisamente, la ACHE lo que hace es descomponer, hidrolizar la ACH casi instantáneamente después de que se libera y hace su trabajo. ¿Y qué tan rápida es? Es increíblemente eficiente. Imagínate, una sola molécula de ACHE puede cargarse unas 600.000 moléculas de ACH por minuto. ¡Wow! 600,000 por minuto. Eso es velocidad. Sí. Hablamos de un tiempo de recambio de unos 100 microsegundos. Rapidísimo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo lo logra? ¿Las fuentes dicen algo de su estructura? ¿Es especial? Sí, claro. Su forma tridimensional es la clave. Tiene lo que llaman un sitio activo profundo, como una especie de garganta o desfiladero. ¿Una garganta? Sí, de unos 20 angstroms de profundidad. Y bien al fondo está el trío catalítico. Son 3 aminoácidos específicos: serina, histidina, glutamato. Esos hacen la chamba de romper la ACH. Ok. Y hay otras zonas importantes también, ¿eh? Para que se unan la ACH y los inhibidores. El subsitio de colina, el bolsillo acilo. Curiosamente, fíjate, hay un solo gen que la codifica, pero por cómo se procesa el ARN salen distintas variantes. Ah, mira. Aunque el núcleo catalítico, lo importante, es idéntico en todas. Y, hay otra enzima parecida, la butirilcolinesterasa, BCHE, en el plasma, en el hígado, pero esa viene de otro gen. De acuerdo. Entonces, panorama claro. Enzima súper eficiente que limpia la ACH. Si la bloqueamos, la ACH se acumula. ¿Qué implica eso para el cuerpo? Pues implica una sobreestimulación en todos los lugares donde actúa la ACH. Ese es el meollo del asunto con los inhibidores de la ACE. Ok. Las fuentes los dividen principalmente en 2 grupos grandes, según cuánto dura el efecto: reversibles e irreversibles. Reversibles e irreversibles. Sí, aunque la distinción es más bien cuantitativa, ¿no? Se refiere a qué tan rápido la enzima puede volver a funcionar después de que el inhibidor se va. Empecemos por los reversibles, entonces. ¿Hay distintos tipos o...? Sí los hay. Primero están los inhibidores que llamamos no covalentes. Estos, simplemente se unen al sitio activo y lo tapan físicamente, pero sin formar un enlace químico fuerte. Como poner una tapa temporal. Algo así. El hedrofonio es un ejemplo clásico. Actúa muy poquito tiempo y más que nada fuera del cerebro. Se une al subsitio de colina. Ok, acción corta. Exacto. Pero hay otros, como el donepezilo o la tacrina, que tienen más afinidad, o sea, se pegan más fuerte, y son más liposolubles, se disuelven mejor en grasa. Ah, entonces esos sí pueden llegar al cerebro. Justo. Penetran en el cerebro y su efecto dura más. Se pueden unir a distintas partes del sitio activo, no solo al subsitio de colina. Entendido. ¿Y qué más hay dentro de los reversibles? Luego están los carbamatos. Aquí el mecanismo es un poquito más elaborado. Hablamos de fármacos como la fisostigmina y la neostigmina. Ah, la fisostigmina. Las fuentes cuentan esa historia increíble, que viene de lava de Calabar en África Occidental y que se usaba como veneno de prueba en juicios por brujería. Sí,
Es una historia fascinante, ¿verdad? Muestra cómo muchos compuestos potentes vienen de la naturaleza. Totalmente. Bueno, estos fármacos, los carbamatos, actúan como si fueran sustratos lentos para la ACE. Sustratos lentos. ¿Cómo es eso? La enzima intenta romperlos, como haría con la ACE, ¿no? Pero en el proceso queda carbamoilada. Carbamoilada. Sí, se le pega un grupo carbamato a la serina clave del sitio activo. Y esa unión es covalente, es fuerte. Mucho más estable que la unión normal con el grupo acetilo de la ACE. Ah, claro. Entonces, romper ese enlace y liberar la enzima toma tiempo, minutos, a veces horas. Y durante todo ese tiempo, la ACE está inhibida. O sea, es reversible, pero dura más que los no covalentes. Exacto. Y hay otra diferencia importante. La neostigmina tiene una carga eléctrica. Es una mina cuaternaria. Eso hace que le cueste mucho cruzar la barrera del cerebro. Ok, actúa más fuera del cerebro. En cambio, la fisostigmina, que es una mina terciaria, o la ribastigmina, sí cruzan mejor esa barrera porque son más liposolubles. Entendido. Y ahora estos, los irreversibles, los organofosforados. Aquí ya entramos en terreno peligroso, ¿no? Insecticidas, gases nerviosos. Exactamente. Aquí la cosa se pone seria. Hablamos de compuestos como el DFP, el paratión, malatión, muy usados como pesticidas. ¿Sí? Y también los terribles gases nerviosos, sarín, somán, tabún, BX, armas químicas, ¿Y cómo actúan estos? ¿Por qué irreversibles? porque reaccionan también con la serina del sitio activo, pero forman un enlace covalente fosforilado o fosfonilado que es extremadamente estable, muy fuerte, O sea, la enzima queda KO por mucho tiempo. prácticamente. La recuperación de la función de la enzima ya no depende de que el inhibidor se suelte, sino de que el cuerpo fabrique nuevas moléculas de HE desde cero. Y eso puede tardar días o incluso semanas. ¿Semanas? Es muchísimo. Las fuentes mencionan algo llamado envejecimiento o aging. ¿Qué es eso? Suena todavía peor. Y lo es. El envejecimiento es un proceso químico adicional que le pasa a la enzima después de que ya se le unió el órgano fosforado. Ajá. Se pierde una parte química del inhibidor, un grupo alquilo que está unido al fósforo. Y ese cambio estabiliza todavía más el enlace entre la enzima y el inhibidor. Lo vuelve, en la práctica, irrompible. O sea que ni los antídotos funcionan ya. Exacto. Una vez que la enzima envejece, los reactivadores de los que hablaremos luego ya no pueden hacer nada. El somán, por ejemplo, es famoso porque causa este envejecimiento rapidísimo, en cuestión de minutos. ¡Qué terrible! Y pensar que el desarrollo de estos compuestos empezó buscando insecticidas, como menciona el trabajo de Schrader, y de ahí se pasó a las armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un ejemplo muy claro de la dualidad de la ciencia, ¿no? Un descubrimiento puede usarse para bien o para mal. Totalmente. Bueno, entonces ya tenemos el panorama. Inhibidores reversibles, irreversibles, envejecimiento, la ACH acumulándose por todos lados. ¿Qué efectos concretos vemos en el cuerpo? Pues los efectos se pueden predecir bastante bien si sabes dónde actúa la ACH. Tenemos los efectos muscarínicos por un lado. Muscarínicos. Sí, se llaman así por la muscarina, un tóxico de hongos que actúa en esos mismos receptores. Afectan las glándulas, aumenta la saliva, el sudor, las lágrimas, las secreciones de los bronquios. Todo húmedo. Exacto. También el músculo liso. Las pupilas se achican mucho, miosis, los bronquios se cierran, el intestino y la vejiga se contraen. ¿Ok? Y el corazón. El ritmo baja, se produce bradicardia. Entendido. ¿Y por otro lado? Por otro lado, los efectos nicotínicos. Se llaman así por la nicotina. Ah, claro. Estos afectan los ganglios del sistema autónomo y, muy importante, la unión entre el nervio y el músculo esquelético. ¿Qué pasa en el músculo? Primero, la acumulación de ACH causa fasciculaciones. Son como pequeñas contracciones, temblores involuntarios en los músculos. Ajá. Pero después, como la membrana del músculo se queda despolarizada todo el tiempo por tanto ACH, viene la debilidad y finalmente la parálisis. El músculo ya no puede responder. Parálisis. ¿Y si el inhibidor logra entrar al cerebro, como en los organofosforados o la fisostigmina? ¿Qué pasa ahí? Ahí la cosa se pone aún más grave.
Vemos efectos en el sistema nervioso central, confusión, ataxia, que son problemas de coordinación, dificultad para hablar, se pierden los reflejos. Uf. Pueden aparecer patrones de respiración raros, convulsiones generalizadas y, en los casos más severos, depresión respiratoria y coma. ¿Y todos los inhibidores llegan al cerebro? No, como decíamos, depende mucho de si son liposolubles o no. Los que tienen carga eléctrica, como la neostigmina, casi no cruzan la barrera hematoencefálica. Los organofosforados en general sí cruzan bastante bien. El cuadro de intoxicación por organofosforados suena terrible. Las fuentes lo dicen claramente. Es un problema de salud pública mundial enorme. Cientos de miles de muertes al año, sobre todo por pesticidas. Sí, lamentablemente es así. La exposición puede ser por comerlos, respirarlos o entonces por contacto con la piel. ¿Y los síntomas son siempre iguales? Los síntomas agudos son una mezcla de todo lo que dijimos. A veces se usan siglas en inglés para recordarlos, como DUMBLES o sludge, que resumen los efectos muscarínicos. Diarrea, orinar, miosis, broncoespasmo, bradicardia, vómito, lagrimeo, salivación. Un cuadro muy florido y desagradable. Muy. Y a eso le sumas la debilidad muscular, la parálisis y los efectos neurológicos. La causa principal de muerte al final suele ser la falla respiratoria, por debilidad de los músculos, por secreciones en los bronquios, por depresión del centro respiratorio en el cerebro. Una combinación. Frente a algo tan grave y rápido, ¿cómo se trata una intoxicación así? Me imagino que es una carrera contra el tiempo. Es una emergencia médica total. Lo primerísimo es el soporte vital. Asegurar que la persona respire, ¿no? Ventilación, oxígeno. Y la descontaminación es clave. Quitar ropa, lavar la piel, para que no siga entrando el tóxico. Ok, soporte y limpiar. Y luego, ¿hay antídotos? Sí, hay antídotos específicos. La atropina es fundamental. ¿Atropina? Sí. La atropina bloquea los receptores muscarínicos. Entonces, revierte muchos de esos síntomas. La bradicardia, el exceso de secreciones, el cierre de los bronquios. Ah, combate una parte del problema. Exacto. Pero se necesitan dosis altas, a veces muy altas, y repetidas. Hay que ir viendo la respuesta del paciente, porque hay que bloquear esos receptores, incluso en el cerebro si es posible. Pero ojo, la atropina no hace nada contra la parálisis muscular. Ese es un efecto nicotínico, y la atropina ahí no actúa. Entonces, ¿qué se hace para la parálisis? ¿Qué es lo que causa la falla respiratoria muchas veces? Para eso se necesita intentar reactivar la enzima ACE, que está bloqueada. Ahí entran los reactivadores, las oximas. La más conocida es la pralidoxima, o 2-PAM. Pralidoxima. ¿Y cómo funciona? ¿Logra romper ese enlace tan fuerte del organofosforado? Es una molécula ingeniosa, una oxima. Su estructura le permite acercarse al fósforo que está pegado a la enzima y básicamente se lo roba, lo arranca. Libera la enzima y la regenera, la vuelve a dejar funcional. Suena genial. Entonces soluciona el problema. Ojalá fuera tan simple. Tiene limitaciones importantes. La primera y más crítica es el tiempo. Hay que darla antes de que ocurra el envejecimiento. Ah, claro. Si la enzima ya envejeció. Exacto. Si ya envejeció, la pralidoxima ya no puede romper ese enlace reforzado. No sirve. ¿Y funciona para todos los inhibidores? No funciona bien contra los carbamatos. De hecho, puede que hasta empeore un poco las cosas en esos casos, así que no se recomienda para intoxicaciones por carbamatos. Ok, solo para organofosforados y rápido. Eso es. Y otra limitación, como la neostigmina, la pralidoxima tiene carga eléctrica, así que no entra bien al cerebro. No revierte los efectos neurológicos centrales directamente. Entiendo. ¿Hay otras óximas? Sí, en Europa se usan otras, como la obidoxima o la HI6, y se sigue investigando mucho para encontrar óximas nuevas que sí puedan cruzar la barrera hematoencefálica y sean más efectivas. Y mientras tanto, algo más para el tratamiento. Sí, muy importante. Se usan benzodiazepinas, como el diazepam, para controlar las convulsiones. Las convulsiones son comunes y muy peligrosas en estas intoxicaciones. Y hay que estar atentos a dos cosas que pueden pasar después. Una es el síndrome intermedio, una debilidad muscular rara que aparece días después, cuando parecía que la persona mejoraba. Y la otra es la neurotoxicidad retardada, una polineuropatía que afecta a los nervios de brazos y piernas semanas después. Pero esto solo pasa con algunos organofosforados específicos y por un mecanismo distinto que involucra otra enzima, la NT. ¡Qué complejo! A pesar de toda esta toxicidad tan dramática,
Es increíble que estos mismos inhibidores de ACE tengan usos médicos valiosos. El más conocido quizás sea para la miastenia gravis, ¿no? Sí, efectivamente. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. El cuerpo ataca sus propios receptores de ACH en la unión del nervio con el músculo. Ajá. Y eso causa debilidad, fatiga muscular que empeora con el uso del músculo. ¿Y cómo ayudan aquí los inhibidores? Pues fármacos como la piridostigmina, la neostigmina o el ambenonio lo que hacen es inhibir la ACH justo ahí, en esa unión neuromuscular. Ok. Al hacerlo, aumenta la cantidad de ACH disponible en ese espacio. Y esa ACH extra puede estimular mejor los pocos receptores que todavía funcionan bien. Claro, compensa la falta de receptores. Exacto. Y eso mejora la fuerza muscular del paciente. A veces, para confirmar el diagnóstico, se usa el eglafonio, el de acción súper corta. Si al inyectarlo mejora la fuerza rápido, aunque sea por poco tiempo, apoya mucho el diagnóstico. Entiendo. Por supuesto. El tratamiento de la miastenia es más complejo, ¿no? Inmunosupresores y eso. Claro, claro. Esto es para los síntomas. El tratamiento de fondo busca controlar la respuesta autoinmune. A veces incluye quitar el timo. Otro uso importante que se menciona es en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo funcionan ahí? Correcto. En el Alzheimer, lo que pasa es que se pierden muchas neuronas que usan acetilcolina, sobre todo en zonas del cerebro importantes para la memoria, el aprendizaje. Hay un déficit de ACH en el cerebro. Justamente. Entonces se usan inhibidores que sí puedan cruzar al cerebro, como el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina. Los que mencionamos antes, que eran liposolubles. Esos mismos. La idea es aumentar los niveles de ACH en las sinapsis que aún quedan para potenciar esa comunicación colinérgica. ¿Y funciona? ¿Curan el Alzheimer? Bueno, curar no. Lo que muestran los estudios es que pueden dar una mejoría sintomática, generalmente modesta, en la parte cognitiva, en la memoria, a veces en la conducta. Ajá. Y pueden hacer que el deterioro sea un poquito más lento, pero solo por un tiempo limitado. Es muy importante recalcar que no cambian el curso de la enfermedad de base, no la detienen ni la revierten. Entendido. Un alivio sintomático, pero no una cura. Exacto. Y tienen sus efectos secundarios, claro. Los mismos efectos colinérgicos que esperaríamos. Náuseas, diarreas, sobre todo al principio. Hubo uno primero, la tacrina, pero se sacó del mercado porque podía dañar el hígado. ¿Y menciona el material algún otro uso terapéutico para cerrar esa parte? Sí, algunos más. La neostigmina, por ejemplo, se usa a veces para tratar la atonía, la falta de tono muscular del intestino o la vejiga, que puede pasar después de una cirugía. Ah, para despertar esos músculos. Algo así. En oftalmología, se usaron inhibidores como el ecotiofato para el glaucoma, para bajar la presión del ojo, pero ya casi no se usan, por los efectos secundarios en la visión, como la miopía que inducían. Claro. La fisostigmina, como llega al cerebro, a veces se usa, con mucho cuidado, para revertir intoxicaciones por drogas que bloquean la acetilcolina, como algunos antidepresivos o antihistamínicos. Interesante. Y la piridostigmina. Bueno, se usó como profilaxis en militares, por ejemplo, en la Guerra del Golfo. La idea era protegerlos un poco si se exponían a gases nerviosos como el SOMAN. Sobre eso último, las fuentes tocan el tema de la controversia, ¿no? La posible relación con el síndrome de la Guerra del Golfo. Sí, el texto lo aborda. Menciona que hubo preocupación inicial y algunos estudios plantearon si la piridostigmina podría haber contribuido a los síntomas neurológicos que tuvieron algunos veteranos. ¿Y qué se concluyó? Bueno, la causalidad es muy discutida. El material cita informes posteriores de organismos importantes que concluyen que esa enfermedad de la Guerra del Golfo es probablemente algo multifactorial. O sea, no solo la piridostigmina. Exacto. Se piensa más en una combinación de factores. El estrés del combate, exposición a pesticidas que se usaron mucho allá, quizás niveles bajos de agentes químicos. Estos informes más recientes tienden a no señalar a la piridostigmina como la causa principal o única. Es importante reportarlo así, como lo presentan las fuentes. Entendido. Es realmente impactante ver cómo un mismo mecanismo, inhibir la ACHE, tiene estas dos caras tan opuestas: ayudar a moverse a alguien con miastenia, aliviar síntomas en Alzheimer, y al mismo tiempo ser la causa de intoxicaciones mortales y de armas químicas. Absolutamente.
Esta exploración nos muestra lo increíblemente sensible que es la neurotransmisión colinérgica. Y cómo la química puede alterarla tan profundamente, para bien o para mal. Sí. Y también resalta que se sigue buscando, ¿no? Mejores antídotos, óximas que lleguen al cerebro, quizás otras estrategias como enzimas que limpien los tóxicos en la sangre. Claro. Y por supuesto la búsqueda de terapias que de verdad modifiquen enfermedades como el Alzheimer, que vayan más allá de los síntomas. Sin duda, nos deja pensando en la complejidad de nuestra propia biología. Y para quienes nos escuchan, quizás hay una reflexión final interesante que surge del material. Algo más allá. Sí, hay un detalle fascinante que mencionan las fuentes. Dicen que la ACE pertenece a una superfamilia enorme de proteínas. Todas comparten una estructura tridimensional parecida, un plegamiento que llaman alfa-beta hidrolasa. Una familia grande de proteínas parecidas. Enorme. Y lo curioso es que incluye no solo otras enzimas que rompen ésteres, como la ACH, sino también proteínas que hacen cosas totalmente distintas y que ni siquiera tienen esa actividad de romper moléculas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la tiroglobulina, que es la base para formar las hormonas de la tiroides, o las neuroliginas, que son moléculas súper importantes para que las neuronas formen conexiones entre ellas, la sinapsis. Qué curioso. Proteínas muy diferentes, pero con una estructura base similar. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos algo, ¿no? ¿Qué otros roles biológicos que ni sospechamos o qué otras interacciones con fármacos podrían depender de estas similitudes estructurales, más allá de simplemente degradar la acetilcolina? Es un campo abierto que invita a seguir investigando. Una excelente pregunta para dejar ahí, resonando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.